producción de textos. Esta parte también es importante porque se involucra también se va a exigir en una de las evidencias que nosotros tenemos que entregar, que incluso creo que las dos tienen parte escrita. Y es como la parte final que vamos a ver. Entonces vimos la comunicación verbal, que es el hablar, verbalizar. Vimos la lectura, que la lectura hace parte del proceso de aprendizaje, la comprensión y demás. Y finalmente cerramos con la producción de textos, que además ahorita son súper necesarios porque la comunicación predominante ahorita es escrita. Realmente. Tenemos WhatsApp, en las empresas tenemos Teams, tenemos Instagram, tenemos el correo. Ya la gente no llama. Ya la gente es que ni siquiera quiere mandar notas de voz. Entonces el texto se ha convertido en una forma de comunicación predominante y vamos a hacer énfasis acá. Primero, para que sea considerado como texto, debe tener unas características, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Se enfoca en un tema determinado. O sea, tiene un sentido lo que tú estás hablando. Un texto es claro, es decir, entiendo, yo entiendo eso que tú me acabas de escribir, o tú puedes entender lo que yo te acabo de enviar. ¿Listo? Es concreto. Un texto ideal, pues, debe ser concreto. Su extensión tiene que ir de acuerdo a la complejidad. Si es un mensaje básico, yo solo te voy a escribir para avisarte que mañana no voy a poder ir a clase. Bueno, no te tengo que escribir una página para decirte eso. ¿Listo? La extensión debe depender de la complejidad del tema y del mensaje que tú pretendas entregar. Y un texto, idealmente, para que sea de provecho, motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera una inquietud, porque va a complementar conocimiento, porque responde una pregunta, pero un texto tiene un sentido de utilidad para el lector. ¿Listo? O sea, que tú estés entregando información. Esa es la idea de un texto. A partir de esto, entonces, bueno, hay unos elementos que hacen parte tácita de un texto y es un contexto. Es decir, hay una historia detrás, una historia social, una historia económica, una historia cultural, ¿sí? Hay información alrededor. Hay un autor, que es la persona que redacta, y hay un mensaje, que es el sentido del texto. Esos son los tres elementos claves de un texto. Y entonces, con base en esto, hay dos grupos grandes de textos. Primero tenemos los textos científicos o técnicos, y luego tenemos los textos literarios. ¿Cuál es la diferencia? Los textos científicos tienden a ser técnicos, es decir, cubren temas técnicos. No es como que, ay, te voy a echar un cuento y no. Generalmente son los que se utilizan en ambientes académicos y profesionales. ¿Listo? Y luego tenemos los textos literarios que hacen referencia a toda la literatura. Cuentos, los mitos, bueno, ¿sí? Que son con una estructura, además, no solo con una estructura, sino con un centro, con un desarrollo más sencillo. Los científicos son bastante técnicos, los literarios van por otro lado y ya lo vamos a detallar. Nosotros nos vamos a enfocar en dos textos. Primero, el texto científico o técnico, cualquiera de los dos. Puede llamarse de cualquiera de los dos, significan lo mismo. Tiene que ver con el desempeño profesional, como les decía ahora, sea laboral o sea académico. ¿Qué caracteriza generalmente a un texto científico? Que hay varias ideas. Tiene varias ideas que se utilizan como insumo para ese texto. Generalmente hay claridad de un tema central y subtemas. Los textos científicos o técnicos generalmente tienen algo de investigación o algo de revisión académica. Entonces, generalmente podemos tener un tema principal y subtemas, o sea, temas que se desprenden de allá arriba. Se busca la mejor manera de comunicar ese tema central. No porque sea un texto científico quiere decir que las palabras tienen que ser súper técnicas. ¿Listo? Hay que también entender a quién le estás dirigiendo el texto. Y finalmente, un texto científico o técnico responde a una necesidad o una pregunta y se considera lo que tú estás escribiendo, si es un texto científico o técnico, se considera un aporte en el área que tú estás cubriendo.
Y por el otro lado tenemos el texto narrativo. El texto narrativo es básicamente para presentar historias. ¿Mm? Entonces tú puedes hacerlo a modo de exposición, de argumentación, de narración, ¿sí? Pero es para presentar una historia, contar acerca de una historia. ¿Qué se hace entonces o qué puntos son importantes acá en este tipo de texto? El texto narrativo es un texto mucho más fluido que el texto científico. ¿Listo? Como no es un tema técnico, sino que es una narración, o sea, estás contando algo, es un texto mucho más fluido. Bueno, el tema de los signos de puntuación ya lo vimos y entonces, ¿qué le da sentido a un texto? La forma en la que escribimos y la forma en la que escribimos, hablábamos ahorita de de los signos de puntuación, los conectores, las preposiciones. Ahora viene algo un poquito más macro y es los párrafos. Un texto, bueno, y hablamos del ensayo también. Un texto tiene también sentido y es correcto o no, dependiendo de tú cómo lo escribas, y uno de esos factores son los párrafos. Entonces, no, no sé, son 5 párrafos. Tú sabes que generalmente un texto en el primer párrafo debes estar dando como una introducción, debe ir una idea y demás. En los demás párrafos debes desarrollar el texto y lo ideal es que siempre el último párrafo cierre las ideas. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de párrafo. Párrafo de numeración, que es para contar o para mencionar un listado de cosas. Por ejemplo, no, voy a dar todas las instituciones que aplican para beca. Ok, listo. Todas las personas que aplican para beca. Ok. Tengo una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Eso es una lista. Eso es un párrafo de enumeración. Luego tenemos párrafos de comparación o de contraste. Son párrafos donde tendemos a contrastar, a comparar ideas. ¿Listo? O sea, vamos a cubrir semejanzas o diferencias de ideas. Luego tenemos párrafo de desarrollo, en donde nosotros explicamos un concepto, una idea, desarrollamos una idea, la argumentamos. ¿M? Párrafo de enunciado. El párrafo de enunciado es donde planteamos un problema, planteamos una idea, ¿sí? Como por ejemplo cuando tú empiezas a dices, bueno, vamos a hablar de el cambio climático es una problemática actual porque X cosa, ¿listo? Estás planteando un enunciado, una idea, un problema. Y el párrafo de causa-efecto. Causa-efecto es básicamente una explicación. Presenta un acontecimiento seguido por las razones que lo han causado. Entonces, un párrafo de causa-efecto es un párrafo que explica el cambio climático es una problemática actual porque ha generado esto y esto y esto. Eso es un párrafo de causa-efecto. Explica. ¿Listo? Entonces, como les contaba ahora, ¿cuál es la estructura ideal? Una introducción, estás dando la idea, presentas la idea, en el cuerpo lo desarrollas, pones datos, argumentas, toda la información que hayas encontrado y la conclusión es el cierre de esa información que tú acabas de dar, como el aprendizaje o el análisis final que se hace de esa información que se acaba de entregar. ¿Listo? Esto es básicamente la misma estructura, solo que más detallado. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros vamos a redactar un texto? Primero, necesitamos tener un tema concreto, un tema. No es como, sí, yo quiero hablar del cambio climático, pero también me llama la atención la guerra, entonces voy a hacerlo de todo. No, un texto debe ser específico, debes tener un tema concreto. Segundo, debes recopilar material en relación al tema. Hay que aprender, hay que buscar información en internet, en así sea videos, en TikTok, en lo que quieras. Hay que buscar información con respecto al tema. Lo tercero, esa información que tú encuentres debe organizarse. Los documentos deben ordenarse, todo lo que tú hayas consultado se debe registrar y ordenar. Y finalmente, ¿qué haces? Esto, tú lo analizas, lo trabajas y la idea es unificar reflexiones, unificar ideas a partir de ese material. Que es ahí donde podemos llegar al final del texto y darle sentido a ese texto. Ahora, entonces, ¿qué nos va a quedar como evidencia? Chicos, tenemos dos evidencias
las normas APA tienen que utilizarlas en el texto que se va a entregar. Las normas APA son fundamentales, se tienen que utilizar sí o sí en lo que nosotros vamos a entregar como evidencia, que va a ser un texto que ustedes deben escribir. Entonces, como parte de las normas APA básicamente controlan toda la estructura del documento. Entonces, las normas APA te rigen varias cosas del documento. Primero, la portada, te da una estructura clara de la portada. Todo esto ustedes lo tienen acá, miren. Las fuentes, cuál es la letra que se debe usar, los números de página, la sangría, que es el espacio, bueno, absolutamente todo lo encuentran acá detallado. Pero las normas APA tienen una estructura clara. Para la portada, nos dice que todo documento tiene que tener un resumen, es decir, después de la portada hay un párrafo, un solo párrafo, donde hay un resumen muy cortico, pero muy ejecutivo, o sea, como que abarca lo importante del texto. Luego viene el texto, todo el contenido, lo que ustedes van a desarrollar, y debe tener referencias, o sea, bibliografía. Todo debe estar referenciado. Recuerden que lo que no se referencia se considera plagio. Todo debe estar referenciado. Y están los apéndices son básicamente los adjuntos. No que tengo otras tablas, que no que tengo otro documento aquí por aparte que debe revisarse, no. Todo eso, apéndices son adjuntos. Y hay tres cosas como gráficas que hacen parte de un texto que también las normas APA la controla y son las notas al pie de página. Las notas al pie de página son como ese texto pequeñito que no sé si lo tienen presente, que sale en gris justo debajo de la página para hacer comentarios que se deban considerar, notas que se deban considerar de acuerdo al contenido de esa página. Están las tablas, son tablas normales, y están las figuras, que ya son las gráficas, las imágenes. Y en las normas APA todo esto tiene numeración. Entonces, tablas. Si hay tres tablas, tienes tabla 1, tabla 2, tabla 3 y cada una tiene un nombre. Si tienes figuras, tienes imágenes y gráficas, cada uno tiene figura 1, un nombre, figura 2, su nombre, figura 3, su nombre. Todo lo regulan las normas APA. Y te da varias opciones, porque no es solo una opción, pero te da varias opciones de fuentes, pero tienes que escoger una de acá, sí o sí. Asimismo, el espaciado, que el espaciado es entre líneas. La alineación del párrafo, es decir, si debe estar a la izquierda, a la derecha, justificado, cómo. La sangría del párrafo, que es qué tan a la izquierda debe estar o dónde debe iniciar, básicamente. Bueno, el encabezado de la página y los números de página, todo lo controla. Te dice formato de los títulos, cómo deben ir organizados los títulos. Los títulos, para que ustedes entiendan cuando ustedes revisen esto, tienen niveles. Si es el título principal del texto, esa es la consideración para saber el nivel. Si es el título principal del texto, si es título normal, dependiendo del tema que se va a abordar, si es un subtítulo, o sea, es algo que hace parte de un tema más grande, pero pues también es importante y tengo que darle un espacio, ¿listo? Dependiendo del nivel, que son estos, aquí te dice, ah, no, si es el principal, el de todo el documento, tiene que estar centrado, tiene que estar en negrita, ta. Ah, no, si es un subtítulo, entonces tiene que estar alineado a la izquierda, tiene así. Y las citas, ojo, hay dos tipos de citas y esto sí se los quiero aclarar. Tenemos cita directa, que es cuando nosotros escribimos tal cual lo que dijo otra persona. Nosotros cogemos un texto y el texto decía, todos tenemos derecho a escribir nuestra historia, y ustedes ponen en su texto, todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Eso es una cita directa, cogiste tal cual lo que estaba allá y lo mencionaste acá. En esos casos, ¿cómo se referencia esa cita? Pones los apellidos del autor, una coma, la primera letra de su primer nombre, entre paréntesis el año, la palabra señala y ahí sí pones el texto. Pero también tenemos la cita indirecta. La cita indirecta es, tú no haces uso literal, textual de lo que dijo esa persona, pero sí lo estás parafraseando. Igualmente es una idea que viene de otra persona o de una entidad bueno, o de una empresa, de una organización, pero viene de algo más, de un documento de alguien más. En ese caso, nosotros mencionamos, aquí por ejemplo, mencionamos el nombre de la organización de la persona,
entre paréntesis el año, pero entonces empieza así como lo expresa o como lo menciona, no sé quién cito, o como lo confirma, no sé quién cito, o como lo, no sé, cualquier palabra, porque no tiene que ser siempre expresa, pero siempre inicia así, como lo menciona, como lo expresa, como lo dice, como lo confirma, como lo afirma. No sé quién cito, entre paréntesis el año, aquí sí va nombre completo. Entre paréntesis el año y ahí sí se pone la cita, ¿listo? Que es lo que nosotros estamos tomando desde esa persona. Y entonces yo les hablaba al inicio, ¿por qué la comunicación escrita? Ahorita porque estamos viendo el tema de la escritura. Claro, es demasiado, demasiado importante. Siempre a nosotros nos han involucrado el tema de la escritura, pero ¿por qué ahora más? Por todo el tema digital. ¿Qué ha pasado con la comunicación digital? Que nos ha entregado unas herramientas de comunicación nuevas, diferentes, y esas herramientas nos exigen sí o sí comunicación escrita. No como hace muchos años que todo el mundo lo que hacía era llamarse, ahora no. Ahora nosotros cogemos el celular, yo te escribo por WhatsApp, te mando un correo y ahí está. Entonces, ahorita la comunicación predominante por todo el tema digital es la comunicación escrita. Bueno, ha tomado muchísima fuerza la comunicación escrita. Por eso es un foco importante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos viendo los textos, listo, textos técnicos, narrativos, desde la formalidad, desde la academia, que siempre debemos saber manejarlos. Sin embargo, no podemos dejar de lado todo el tema de la escritura, la redacción desde la comunicación digital, porque es lo que nosotros, en el medio en el que nosotros nos movemos actualmente. Y es fundamental que nosotros reconozcamos la importancia de la escritura en estos ámbitos también, en el ámbito digital, porque también tiene una regulación y también hay cosas que nosotros debemos considerar. Entonces, ¿qué pasa? Salieron un montón de aplicaciones digitales y entonces ahora tenemos diferentes medios por los cuales nosotros nos comunicamos. Tenemos los mensajes de texto, tenemos los chats, que los chats son los que nosotros encontramos WhatsApp y en todas las redes sociales también hay chats. Básicamente el chat es un diálogo en tiempo real. Es un diálogo en tiempo real. ¿Para qué es ideal? ¿Bajo qué condiciones nosotros deberíamos considerar que el chat es la forma de comunicarse? Acordar o cancelar encuentros, recordar reuniones, enviar links, enviar documentos derivados del actuar profesional. Esto lo estamos viendo desde el ámbito profesional. Listo. Tenemos también la página web. La página web también es una forma de comunicación digital, pero ¿qué pasa? No, a diferencia de este, no es un diálogo en tiempo real, simplemente es un documento digital que incluye texto, videos, imágenes, links, animaciones. Tiene también información, también se escribe información. Nosotros escribimos o también sacamos información que está escrita, pero no es en tiempo real. Luego tenemos el correo electrónico, que el correo electrónico yo creo que para nosotros ahorita en nuestros trabajos es un medio de comunicación el más importante. Cuando nosotros hablamos del trabajo es el más importante realmente. Y los correos son es una de las aplicaciones que más alcance tiene en todos los tipos de aplicaciones que nosotros nos encontramos en Internet. ¿Qué características debería tener un correo electrónico ideal? Correcto. Entonces, perdón, ¿qué nos permite que nosotros nos podamos comunicar por medio de correo? Primero, hay una velocidad. No es la misma velocidad que en el chat, pero sí es una velocidad importante en la transmisión de mensajes que son formales. ¿Listo? El coste es económico relativamente. También te permite como un chat intercambiar fotografía, música, videos, links, textos, archivos de todos los estilos. La comunicación se da en un corto tiempo. Lo que les decía, a pesar de que no es inmediata y no es en tiempo real, bueno, podría ser en tiempo real. Podría también ser en tiempo real dependiendo del tiempo de respuesta. Una cosa positiva que tienen los correos y es que permite enviar mensajes a varias personas o a un grupo o incluso crear listas de distribución. Por ejemplo, que en la empresa este, haya un correo, una lista de distribución que se llame equipo de logística. Y en ese equipo de logística están todos ustedes metidos. Entonces, yo, como trabajador de la empresa, quiero enviar un correo a todos los de logística. Ya no tengo que escribir,
No tengo que escribir John, Fabián, Yusney, Mayerlis, sino que simplemente tomo esa lista de distribución y ya yo sé que todos están incluidos ahí. Esto es una forma muy práctica también. Y también nos permite responder, reenviar los mensajes con adjuntos, sin adjuntos, a otros receptores o a otras personas que nosotros necesitamos involucrar en la conversación. Además, algo interesante de los correos es esto. Nosotros podemos enviar correos con copia oculta. Es decir, nosotros podemos dejar personas en copia en el correo que los demás no se van a enterar que está en copia. Eso lo podemos hacer también. Ahora sí, ¿qué es lo importante cuando nosotros hablamos de un correo ideal? ¿Cómo debe estar redactado un correo formal? Que es en el ámbito en el que nosotros lo estamos viendo, trabajo, básicamente. Siempre debe tener un asunto, por favor, no dejen el campo de asunto vacío. Es muy importante en temas de formalidad. Yo creo que ya todas las aplicaciones de correo, sí, yo creo que todas ya, si uno no tiene un asunto y uno va a enviar el correo, te sale el aviso. Este correo no tiene asunto, enviamos así o quieres, no sé, pero te hace la pregunta antes de un nombre completo del destinatario, en los casos más formales. A partir de, bueno, después del asunto, debemos tener un saludo cordial. Estamos hablando de trabajo. Por mucho que la persona sea de nuestra confianza, los correos de trabajo siempre deben llevar un saludo cordial. ¿Qué es importante? Ojo, un correo no es un texto de 3 páginas. Debe ser concreto y debe ser claro. Que en esa capacidad de ser concreto puedas también ser claro en la información que tú quieres transmitir. Es un tipo de texto, un correo es un tipo de texto que por su formalidad te exige mucha organización y mucha estructura. Finalmente, un correo debe tener una despedida. Tú puedes poner atentamente, cordialmente, saludos, quedo atento. Hay muchas formas de despedirse en un correo, pero siempre debe tener una despedida formal. Y el remitente, que básicamente es la firma. Independientemente de que ya tu correo tenga tu nombre, no importa, un correo formal debe llevar un remitente que es tu firma. Puede ser solo tu nombre, idealmente debe ser tu nombre y el cargo, mínimo. Entonces, miren que muchas de las empresas que hacen manejan una firma como preestablecida para todos. Y en esa firma tú que tienes tu nombre, tienes tu cargo, está el logo, por lo menos el logo de la empresa y tu número de contacto si es, pues si es necesario y si así lo requiere la dinámica. Entonces, a partir de esto, nosotros hablando de la comunicación en todo el mundo digital, así como hay una etiqueta para la comunicación verbal, no verbal y escrita en ambientes más formales, también tenemos la netiqueta. La netiqueta viene de net y etiqueta. Net es redes. Entonces, es todo el mundo digital. También hay una etiqueta, también hay unas pautas para todo el mundo digital, asegurando, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la complejidad de la comunicación sí, escrita? Que yo a ti te escribo por WhatsApp y tú no tienes ni idea de cómo te estoy escribiendo yo. ¿Qué hace la persona que recibe tu mensaje? Asume. Le toca asumir mucha información. Le toca asumir tu estado de ánimo, si tú estás diciendo esto en juego o lo estás diciendo de verdad. ¿Será que sí? ¿Qué cara tendría esta persona? Tiene que asumir un montón de información. ¿Y qué hace eso? ¿Qué causa eso? Que mucha de la información se interprete de la forma incorrecta. Seguramente a muchos de acá les ha pasado. Nosotros escribimos en un sentido, se malinterpretó por completo y son cosas que pasan. Y para eso hay una netiqueta y tenemos que tener un esfuercito extra cuando nosotros nos comunicamos de manera escrita por texto para asegurarnos de que la información llegue de la manera correcta a la persona que nosotros necesitamos que llegue. Eso es. Entonces acá, y es con lo que vamos a cerrar, estas son unas pautas que de verdad son muy simples, son muy básicas, pero son consideraciones importantes que se deben tener porque la comunicación escrita es la comunicación más delicada. ¿Listo? Es la más difícil eh, en términos de asertividad por la cantidad de información que al otro le toca asumir, que a mí me toca asumir cuando a mí me llega un mensaje. ¿Cuál es lo primero? La primera norma de esa netiqueta. Hay que leer y releer el mensaje.
Cuando tú releas ese mensaje, vas a estar pensando, sí, efectivamente es claro, efectivamente es coherente, es pertinente, sí, no. Seguramente que también les ha pasado como que escriben algo y antes de enviarlo lo leen y dicen, uy, no, este mensaje no lo puedo enviar. Eso es fundamental en la comunicación escrita. Lo segundo, el tema de la inteligencia emocional no ocurre solamente cuando nosotros estamos parados el uno al frente del otro, es también cuando nosotros estamos escribiendo. También debemos tener la capacidad de no escribir los mensajes bajo picos de emociones. ¿Por qué? Porque además de que me toca asumir información, a la otra parte le toca asumir información, imagínense asumiendo información con uno en esos estados, bravísimo o triste es muy complejo. Entonces va a llevar a que muy seguramente ocurra un conflicto. Lo tercero, si tú vas a responder, limítate a contestar explícitamente lo que te preguntaron o lo que te solicitaron. ¿Listo? Hay que ir al grano. La comunicación escrita en los mensajes que enviamos también es importante. Antes de enviar el mensaje, verifica el destinatario, o sea, la persona a la que va dirigido. Asegúrate de que estás enviando el mensaje a la persona correcta. Quinto, utiliza los términos adecuados. Si es un ambiente formal, si es un texto formal, un mensaje formal, asegúrate de estar usando los términos correspondientes a ese contexto en el que tú estás. ¿Listo? Claro que por escrito es una comunicación un poco más informal, pero siempre debemos guardar el respeto hacia los contextos en los que nosotros nos estamos comunicando. Va a depender si le estás enviando un mensaje a tu jefe, si le estás enviando un mensaje a tu profesor, a tu compañero de trabajo o a tu compañero de clase. Esto depende mucho del contexto, si es laboral, si es académico. Norma número 6 de la netiqueta. Debes ser consciente también del tipo de red que estás utilizando. Recuerden que nosotros en Internet tenemos diferentes aplicaciones y cada una tiene una implicación. Si nosotros estamos en correo, sabemos que tiene que ser la forma de comunicación más formal que nosotros tenemos. Si estamos por WhatsApp, puede ser un poco diferente dependiendo de con quién estás hablando. Si estás en una red social, si estás en X, anterior Twitter. Bueno, depende también de la red que tú estés utilizando. Norma número 7. Si vas a utilizar una foto, dependiendo de la red, considera la pertinencia también. Por ejemplo, LinkedIn, como lo mencionan algunos, es una red social de trabajo, es una red social formal. Tu foto debe ir apropiada a ese contexto en el que nosotros estamos. Es decir, tiene que ser una foto con la que tú te sientas tranquilo, que te vea tu jefe, tus compañeros de trabajo, el presidente de la empresa, eres el gerente general de la empresa, ¿listo? Si es en WhatsApp, bueno, muy seguramente es tu WhatsApp corporativo. Ah, bueno, si es tu WhatsApp corporativo, pues está difícil poner una foto en la playa, en vestido de baño, porque es mi WhatsApp. Yo con el personal puedo ser mucho más abierta y mucho más informal, ¿sí? Depende de todo, hay que tener todas las consideraciones en cuenta, no solo en lo que uno escribe, en las fotos y en todos los materiales que uno utiliza. Norma número 8. Si el objeto del mensaje es un reclamo o una queja, siempre lo hacemos en las mejores condiciones posibles. Recuerden lo que hablamos arriba de el control, la inteligencia emocional, no es solo actuando y hablando, sino escribiendo también. Cuando se conteste una petición, idealmente debe ir en el mismo historial. Es decir, si yo voy a enviar un correo porque me solicitaron X cosa, yo no envío un nuevo correo, yo respondo el correo que me enviaron para que las personas involucradas puedan tener el contexto completo. ¿Listo? Y se puedan ir a los correos anteriores y tener como todo el panorama. Norma número 10. Cualquier comunicado exige veracidad y envío de soportes que se estimen pertinentes. ¿Por qué? Hay que evitar esto de acá. Hay que evitar caer en supuestos que motiven conflictos innecesarios. Lo que nosotros escribimos se quedó escrito. Bueno, en WhatsApp que podemos borrar los mensajes, en Outlook que se pueden recuperar algunos correos y demás, pero mucho de lo que nosotros escribimos se queda escrito y hay que pensarlo bien. Cuando nosotros estamos hablando de comunicación escrita en foros, en discusiones, comentarios y demás, el respeto debe primar siempre.
Nosotros en un foro, en una discusión, pues es justamente eso, vamos a encontrar muchos puntos de vista diferentes. La comunicación siempre debe mantenerse respetuosa. En la norma número 12 tenemos, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Esto puntualmente para el uso de las redes sociales. Y finalmente, norma 13. Evite caer en el humor colectivo. Ese humor colectivo va muy conectado con el tema del respeto y es sobre todo para el tema de burlas por alguna condición específica de la persona. ¿Listo? Que los memes, que los videos de risa, que cuando remedan y demás, también hay que saber ser muy, muy prudentes con este tema. Conectado a lo que estamos hablando acá, que está además escrito, es un artículo de la Constitución. ¿Listo? Entonces, chicos, a partir de eso estamos cubriendo los dos puntos, la comunicación escrita formal, el lado de los textos, y también desde la red, la comunicación escrita digital. Entonces, que nos quede claridad de todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra evidencia de hoy? Nuestra evidencia se llama informe, creación de contenidos comunicativos. ¿Qué van a hacer? Ustedes en la actividad número 2, que fue esta de acá, que fue video, la comunicación como expresión humana, ustedes escogieron un tema, ¿verdad? Era básicamente un tema que fuera como una problemática de la sociedad actual y tenían que argumentar y demás, en un video y en un texto, tenían que argumentarlo. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a retomar ese tema, pero lo vamos a trabajar de manera diferente. Ese tema lo vamos a trabajar en un texto científico o técnico. Es decir, ahora va a ser una investigación muy detallada de ese tema. Ese mismo tema, ojo, de la actividad 2. Ese tema lo vamos a tomar y vamos a investigar. Vamos a profundizar mucho, mucho, mucho en el estudio de ese tema que nosotros ya seleccionamos. Deben hacer uso de técnicas de registro de información que nosotros vimos en la clase anterior, técnicas de registro de información, vimos el tema de las gráficas, de los mapas, de los esquemas, de muchas de esas cosas, para poder organizar la información. ¿Sí? Pues eso, esto es para facilidad de ustedes, pero es un ejercicio investigativo de ese tema y lo van a plasmar en un texto científico o técnico que tiene una estructura puntual. Debe tener un encabezado, que es la portada, debe tener palabras claves, que son las palabras como fundamentales, como los conceptos fundamentales que todo el que vaya a leer el texto debe tener presente. ¿Qué palabras debe tener presente el que va a leer el texto? Deben ser mínimo 5 palabras clave. Luego tenemos una introducción. En esa introducción se va a describir el tipo de texto, el tema que se va a abordar y la importancia de manera muy, muy corta. Luego tenemos ya el desarrollo del texto. ¿Qué hacemos en el desarrollo de un texto? Vamos a exponer la problemática ya muy detallada con los aspectos más relevantes que nosotros encontremos y empezamos a argumentar, pero vamos a argumentar a partir de investigación. Se van a presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes. Luego van a presentar su postura frente a la problemática. A partir de esa investigación y de esos argumentos objetivos que di antes, ya ahora puedo tomar una postura frente a esa problemática. Finalmente, con qué se va a cerrar el desarrollo o el cuerpo del texto? Se va a explicar cómo se puede dar solución si es un problema o cómo se puede abordar esa situación que ustedes tomaron desde su desempeño laboral. ¿Cómo lo podrían unir, cómo lo podrían articular ustedes con lo que ustedes hacen y cómo lo podríamos ver desde esa perspectiva que ustedes tienen como logísticos? Consideraciones importantes. Debe haber cohesión y coherencia. Venimos hablando de eso desde la clase pasada. Tenemos que utilizar conectores. Hay que utilizar conectores sí o sí. Los signos de puntuación, y esto les va a sumar o les va a restar. La coma, el punto y coma, los dos puntos deben usarse de la manera correcta. Los signos de interrogación, los signos de admiración. Ya para este texto es como un conjunto de todo lo que hemos visto anteriormente, desde el primer material. Es un conjunto como desde de los 4 materiales. Ustedes pueden sacar herramientas de todo el material que hemos visto en comunicaciones. Y finalmente, el texto como tal se cierra con conclusiones. Son las conclusiones, o sea,
¿A qué ideas finales llegas tú después de haber realizado esa investigación? Deben relacionar la bibliografía, ojo, todas las referencias que se hayan utilizado, todos los documentos de los cuales ustedes sacaron información, documentos, páginas, revistas. Les pido por favor, cuando nosotros hablamos de documentación, tenemos que utilizar información de fuentes confiables. Yo no sé si eso existe, pero antes, por ejemplo, usaba es que el Rincón del Vago no es una fuente confiable. Tenemos que tener filtro para asegurarnos de que esa información venga de fuentes confiables, ¿sí? Y que sean de peso para la argumentación que nosotros vamos a estructurar. Y eso es, chicos, está claro, hay preguntas, dudas. Ojo que esta es la última evidencia de comunicaciones. Ya después nos volvemos a ver el otro mes, pero el otro mes ya empezamos inglés. Preguntas, dudas o todo está claro. Yo creo que estamos, ¿verdad? Creo que sí, me hicieron algunas manitos así. Bueno, entonces, siendo así, no tengo ninguna manito levantada, ningún micrófono abierto. Damos entonces por finalizado el componente de comunicaciones. Igual, ustedes saben, yo estoy pendiente, ahí ya me tienen en el grupo para lo que sea que tengamos que solucionar. Me escriben, lo miramos, lo solucionamos y les recomiendo sobre todo esta semana ya ponerse al día porque pues ya cerramos comunicaciones, van a empezar la otra semana, yo no sé si empiezan técnico. No sé si empiezan el componente técnico ya, pero vamos a estar ya variando. En un mes ya vamos a estar en inglés. Entonces lo mejor es que salgan de estas evidencias que son más sencillas de las que vamos a tener más adelante, que las que vamos a tener más adelante. Entonces les recomiendo ponerse al día. Si se han deshabilitado, si ya se han inhabilitado algunas evidencias y no las han podido subir, escríbanme, lo miramos, les doy plazos, les doy tiempos, pero porfa, ojalá se puedan poner al día esta semana, máximo la otra semana antes de empezar el siguiente componente. Listo. Y eso es, les agradezco. Señor, Dale, Elvis, cuéntame. señor, ¿y esta tiene plaza hasta cuándo? La voy a dejar por una semana, desde hoy. Bueno, no, hasta el domingo de la próxima semana. Hasta el domingo de la próxima semana, porque como la estamos viendo viernes, como nos pasó la vez antepasada, entonces pues si solo dejamos el fin de semana queda muy corto. Entonces vamos a dejarlo por una semana más. Listo. Listo, Nelvis. Bueno, ahora sí, entonces damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Quedo muy pendiente a lo que necesiten, como siempre. Gracias por conectarse. Estoy contenta porque hoy tuvimos una muy buena asistencia. Voy a intentar enviarles siempre por el grupo el tema del link y el mensaje, porque varios de ustedes me comentaron que no les salía el anuncio en Sayuna. No sé por qué, porque el anuncio se subió hace 2 días y medio, pero bueno, voy a tratar de siempre estar comunicándoles todo por el grupo para que lo tengan ahí presente. Listo. Gracias por conectarse, por su disposición. Un buen descanso para los que ya descansan y buena jornada de trabajo para los que aún tengan pendientes. Un abrazo y nos vemos. Oye, chicos, ustedes han hecho todas las actividades de la seño.